El título para el mensaje de hoy se llama Profunda Felicidad. Y aquí vamos a ver a Jesucristo yéndose hacia este monte. Este es el monte que se conoce como el monte de las beatitudes, o como es este monte donde fue el sermón. Jesucristo crea su base en Capernaum y Él está en las cercanías de Capernaum. Y para los que estuvimos en Israel el año pasado, en el mes de marzo, estuvimos justamente en ese lugar. Lo puedes tener en tu pantalla ahí. No son unas fotos mías, son unas fotos que nomás nos dejan ver este lugar. Y este lugar, de hecho, hay una iglesia que es la iglesia esta de las beatitudes, puesta en lo que se supone ser cerca de ahí el monte donde Cristo habló este sermón. Ahora veremos en el verso 1 que Él se sienta y habla. Cuando alguien va a enseñar, toma esta postura de estar sentado. Si va a predicar, es parado. Él sube al monte, se sienta y dice el verso 1, ahora que lo leas vas a ponerle cuidado, que los discípulos se acercaron a Él y Él les enseñaba. Por implicación, esto quiere decir que este sermón es para los discípulos. Este sermón Cristo Jesús lo va a hablar y a enseñar a sus discípulos. Ahora, la multitud le viene siguiendo, por eso hacia el final en el capítulo 7 vas a ver que la multitud se ha ido acercando y lo va enseñando y se va acercando. Y en el último verso del capítulo 7 dice que se asombraban porque enseñaba como alguien que tiene autoridad. Este es entonces el comienzo del Sermón del Monte. Hoy veremos las bienaventuranzas y las primeras 4 bienaventuranzas o las primeras 4 declaraciones de lo que es la actitud de un ciudadano del reino tiene que ver en nuestra relación con Dios. Las otras 4 tienen que ver en nuestra relación con los hermanos, es decir, con el hombre. Y cada una de ellas nos va a dejar ver cuál es nuestro carácter y nuestra actitud. Beatitudes, bendiciones, bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? La palabra bienaventurado es una palabra de origen en latín que quiere decir beatitud, o de su raíz beato o beatu, pero en griego quiere decir makarios. La palabra en su raíz makarios quiere decir como que todo te salga bien, o sea, una buena ventura. Así que makarios quiere decir bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso. Cada vez que tú veas esto, veremos que Jesús está hablando de alguien como condición que será algo. Bienaventurado y luego la promesa, será este que, y ahí nos va a decir la promesa. Veremos 8 así. Así es que solamente toca ver estas características del ciudadano del reino de Dios, para lo cual vamos a empezar. Si estamos ya en Mateo 5, te voy a rogar si te puedes poner de pie para en una actitud de reverencia leer los versos 1 y 2, nada más. Oramos y arrancamos entonces con el servicio. Y dice la palabra de Dios, leamos juntos por favor. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, pausa ahí, vamos a orar. Dios mío, enséñanos. Nuestro corazón quiere escucharte, Señor. No permitas que nos vayamos de este lugar de la misma manera que entramos. Haz tu obra en nosotros. Sé tu Espíritu Santo hablándonos y ayúdanos a entender estas virtudes, cualidades, características, señales de aquel que dice ser ciudadano del reino. Quiero entender eso, Señor. Y cada uno de los que están escuchando hoy este mensaje, que es tu palabra proclamada como la ley del reino. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a empezar entonces con el mapa del sermón. El mapa, ya sabemos, aquí en Calvary Chapel Español, pues son los puntos donde vamos a andar, lo que vamos a estacionarnos para ver. Y en esta noche vamos a estar solamente en 2 puntos. Son 12 versículos y únicamente 2 puntos. El primer punto es reflejando el carácter del reino, del verso 1 al 6, y vamos a ver las primeras 4 bienaventuranzas. El segundo punto es el auténtico secreto de la felicidad. Ese es el segundo punto. Entonces, reflejando el carácter del reino y el auténtico secreto de la felicidad. Ahora bien, esto, ponle cuidado. El ciudadano de este mundo no va a entender esto.
Aquel que no conoce de Cristo o que no ha recibido al Señor, aquel que no tiene una intimidad y una relación con Jesucristo, no va a entender esto porque le va a parecer todo al revés. Le va a parecer como una contradicción. Pues ¿cómo es eso, pastor? Que feliz el que está triste. ¿Cómo es eso de que el último es el primero? No lo va a entender. Este tipo de personas, este tipo de situaciones, el ciudadano de este mundo lo que va a ver es simplemente a lo largo del Sermón del Monte como un bonche de reglas y de cosas que tengo que hacer para poder llegar a ser feliz. Pero no lo va a entender. Tú y yo lo vamos a ver porque Jesucristo nos va a dejar ver la promesa de cada bendición. La bendición no es en sí misma, ¿no?, la promesa. Pero lo que nos va a dejar ver es lo que Él va a hacer en nosotros. Y ahorita voy a llegar ahí para que más o menos lo entiendas. Déjame solamente ponértelo en esto. Si este sermón, en esencia las bienaventuranzas, habla de características del ciudadano del reino, yo te quiero hacer esta pregunta. Vamos a hacer rápido un ejercicio juntos. Los quiero incluir en este ejercicio. Pero quiero oír tu garganta. O sea, quiero oír que neta dices, ¿va? Así que vamos a hacerlo juntos. Y lo que vamos a hacer, te hago esta pregunta para empezar. ¿Tú crees que podrías distinguir la ciudadanía de alguien? Obviamente sí. De hecho, yo puedo distinguir de un mexicano del que es del norte y del que es del sur. Oh, fácil, fácil. Hay características que me dejan ver, este es del norte. Hay otro, este es del sur. Y hay otras que, no, este no es de ahí. Este es de fuera. Pero tú podrías distinguir la ciudadanía de alguien. ¿Cómo? Bueno, la forma de hablar, ¿ok? ¿Qué más? La estatura. No sé. No, esa no te la vamos a comprar. Pero la de hablar sí. Puede ser la de hablar. ¿Sabes qué puede ser? A lo mejor la comida. No, la comida. Puede ser también la música. Ok, entonces vamos a empezar. O sea, yo te voy a decir algo y yo quiero que tú me grites aquí, de verdad me digas de dónde es esta persona. ¿Cuál es su ciudadanía? ¿Listos? Dale, va. ¿De dónde sería esta persona? Aquella que dijera, ¿quieres que hagamos una parrilla? Perfecto. A ver, pero en eso viene otro cuate y entonces viene llegando y dice, no, pues tío, yo lo que quiero son unos chorizos. Ok, y de allá atrás sale, órale, espérate, unos tacos. Ahí está. ¿Ves que sí puedes? La pregunta es si alguien puede distinguir tu ciudadanía del cielo. La pregunta, cristiano, es si alguien puede ver de dónde eres y a quién perteneces. Porque ahora mismo pudiste ver muy claramente cómo habla, qué come, qué hace, ¿no?, una persona de distinto lugar. Y la pregunta es si alguien reconoce tus distintivos como cristiano, la característica de a dónde tú perteneces. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque las bienaventuranzas son la actitud del ser que tiene el ciudadano. Y el ciudadano del reino es algo que vamos a empezar viéndolo. Y entonces ya desde el verso 3. ¿Estás listo ahí? Vamos a leerlas de corrido, las 8 bienaventuranzas, comenzando en Mateo 5, verso 3. Y dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu. Acuérdate que todo esto está hablando Jesús. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto es lo que comienza describiendo Jesucristo. Bienaventuranzas, los bienaventurados. Iba a decir bienaventurados los, y da estas dos declaraciones. Primero dice quiénes son los que son bienaventurados, quiénes son los que son bendecidos, quiénes son los que son felices, pero después va a explicar cómo es que son.
Entonces es interesante, bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice, ellos heredarán el reino de los cielos. Así que bienaventurado vimos que quiere decir bendecido, feliz, dichoso, pero feliz, espérame. Ten mucho cuidado de no pensar feliz. Eso está padre, pastor, porque el mundo te vende que la felicidad tú la puedes tener de acuerdo a lo que tú tienes. Y es que, ¿sabes qué? Tú tienes, pues lo que tú tienes, pues tú eres según lo que tienes. El mundo te quiere vender esta idea. El hombre vale por lo que tiene, pero Jesucristo dice, la abundancia del hombre no vale por lo que tiene. La abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. Y la realidad es que el mundo te dice, todo se trata de tener. Ese es un engaño de Satanás, que desde el principio a Eva le dijo, tú no necesitas a Dios, solo ten el fruto. Solo toma el fruto. Haz lo que tú quieres hacer. Y tú puedes tener control de tu vida, es tuya. Y tú y yo vivimos en ese engaño. Este mundo te engaña diciéndote que tú puedes en verdad obtener y tener lo que tú quieras. Así es que eso es lo que te da valor. Tú vales por el carro que tienes, tú vales por la casa que tienes, tú vales por la ropa que vistes. ¿No has visto los red carpets? Y cuidado donde vais mal vestido porque te hacen pedazos. ¿Has visto el social media? Aquí en Fort Lauderdale hay un tour en un barquito que te lleva por la casa de los ricos. ¿Puedes ver qué dinero más malgastado? Pagas para que te digan, aquí vive yo no sé quién, que tiene no sé cuánto dinero. Y sabes que hay ricos que nomás lo único que tienen es dinero, pero son muy pobres. La abundancia del hombre no consiste en lo que tiene. Y Cristo nos va a dejar ver a ti y a mí simplemente esto. Ser feliz, en verdad, de acuerdo al mundo es simplemente un engaño y una fachada. Ser feliz de acuerdo al mundo es una fachada. Esto es como cuando seguramente fuiste a Estudios Universal de Los Ángeles o donde hacen las películas, que hacen los sets y están las fachadas levantadas, que en la película tú ves y es la calle y es el parque y es todo. Pero cuando tú ves la fachada y cuando te metes detrás de la fachada, no hay nada ahí, pastor, no hay nada. Y hay veces que nuestra vida solamente es así, una fachada. Hay veces que nuestra vida es solamente por lo que tenemos y dejamos ver a la gente que queremos que crean de nosotros. Pero la realidad es que a veces estamos muy vacíos. Eclesiastés capítulo 1 verso 8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Mi hermano, ya no aguanto este carro rojo, quiero el verde. Tengo el iPhone 14, no manches, ya salió el 15, no lo he comprado. Todo es fatigoso, ¿sabes? Es como perseguir el viento. El mundo te tiene atrapado a través de que tú valores de acuerdo a lo que tú tienes. Pero la realidad es que hoy vamos a ver que este mundo no nos puede proporcionar felicidad, porque esto es para el mundo algo que no lo entiende, pero es circunstancial. Cuando se acaba eso, cuando se acaba la salud, el dinero, tu trabajo, entonces se acabó tu felicidad, porque se sostenía en algo que era meramente circunstancial. Así es que no es una emoción. Cristo dice, no se trata de sentimientos, se trata de actitud. Entonces nos va a enseñar que la felicidad de acuerdo a este mundo en realidad es simplemente una emoción temporal, pero la felicidad de acuerdo al reino de Dios es un estilo de vida. Y lo vemos aquí. Y eso es lo que Él dice. Y quiero ponértelo en la pantalla porque para poder llegar a ese punto de ser bienaventurado y feliz, tenemos que comenzar en un solo lugar de acuerdo a la Escritura. Y es, ojo con esto, ser quebrantado. Bienaventurado el pobre en espíritu. Mira lo que te lo puse en la pantalla. La entrada al reino de Dios no se basa en ritos externos, que tú publiques, que tú digas. La entrada al reino de Dios en esencia no se trata de las obras que tú haces. La entrada al reino de Dios no se trata en cuán bueno tú eres o cuánta cosa tú puedes ayudar a hacer, bendecir. No, la entrada de Dios no se trata de eso, sino del carácter interno del Espíritu de Dios transformando tu vida, que te hace reconocer que fuiste pecador y hoy le necesitas. Para lo cual Jesucristo empieza diciendo, bienaventurado el pobre en espíritu. Y esto de pobre en espíritu, la realidad es algo que nos debe dejar ver a ti y a mí, que habla de un carácter que debe de reflejar quién Cristo mismo es. ¿Y esto qué quiere decir? El punto número 1 nos lleva ahí, reflejando el carácter del reino. Ese es el punto número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios.
Pobres en espíritu, déjame rápido te digo esto, no se trata de pobreza material. Es bien claro, pobre en espíritu. No se trata de una cuestión emotiva, ay, pobre. No se trata de esto. Pobre en espíritu, literalmente lo que quiere decir es, yo no sé, ¿has conocido a alguien que ha estado en bancarrota alguna vez? Tú sabes que el que ha estado en bancarrota está en una posición que ha perdido todo, le han quitado todo, el banco no le quiere dar nada, los amigos ya no son tus amigos, te echaron de la casa donde estabas, perdiste todo a un punto de que estás tan tronado y tan devastado que no te da vergüenza estirar la mano y decir, brother, ayúdame, ayúdame. Eso es lo que está diciendo. Bancarrota espiritual quiere decir que has encontrado tu vida tan sin sentido hoy, que está vacía, que está rota, que no tiene propósito, que te despiertas en la mañana con esa pesadez y transitas durante el día y pasas todo el día como existiendo nomás y llegas a la noche y te acuestas y te levantas al día siguiente y otra vez lo mismo y no encuentras como propósito. Vanidad de vanidades, todo esto es vanidad en este mundo, en esta tierra no existe nada, pasa el sol y sale el sol y nace el sol y se mete el sol y vuelves a ir al mismo lugar de donde, o sea, todo esto es vanidad. Es perseguir el viento y lo que está diciendo es, si tú estás hoy en ese punto reconociendo que tu vida no tiene sentido, que te sientes vacío, que nada sacía tu alma, pero no sabes qué es, por qué estás tan deprimido, por qué estás tan angustiado, por qué no te salen las cosas bien. Mires esto, no tienes en tu pantalla, pero te lo quiero dar. David en el Salmo 34, en el versículo 6 dice lo siguiente: este pobre que clamó a Dios en su necesidad y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Pobre, dice David, pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido, literalmente es aquel que es incapaz de librarse a sí mismo. De manera que cuando tú puedes ver tu condición, que no hay quien te libre de esta, necesitas voltear a Dios y decirle, ayúdame. Y Dios tiene su oído atento al clamor del angustiado y del afligido y de su pueblo. De manera que, mira lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 57, lo tienes en tu pantalla. Va a hablar cómo es que los pobres en el Antiguo Testamento, está hablando de alguien que es contrito, humilde de espíritu, y dice Isaías 57, yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira lo que dice Dios a través de Isaías en el capítulo 66, verso 1 y 2. Jehová dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Por dónde? Dice aquí, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es, ¿qué cosa? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jesucristo lo dice mejor. Él está en la sinagoga de Nazaret y entonces él se levanta y dice esto en Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Y no estoy hablando de los pobres porque no tienen dinero, porque si no entonces pues los ricos no tendrían derecho a escuchar el evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. No. Cristo está hablando del pobre, el que está en bancarrota, el que reconoce, he sido pecador, soy un miserable y realmente merezco ser destruido. Y me siento pésimo y empiezas a ver tu necesidad. Pero dice aquí eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Así que pobre en espíritu es este que está en bancarrota espiritual. Ahora, la realidad es que tú no puedes ser lleno hasta que estés vacío. Porque si estás lleno, pues ya estás lleno. ¿Pero estás lleno de qué? Porque si eres lleno del Señor necesitas vaciarte de ti mismo. Y la realidad es esa. Tú no puedes ser una persona de valor hasta que no valgas nada. Tú tienes que reconocer tu literal vida de pecado. La Biblia dice no hay ni uno justo, ni siquiera uno. El problema está en que el orgullo de lo cual estamos llenos no nos permite reconocer nuestra condición espiritual. Y esto es lo que nos está hablando el Señor. Bienaventurado cuando estés vacío, cuando estés tan roto, que clames a mí y yo te responderé. Que pidas por ser llenado y entonces yo te de llenar. Y dice, de personas como esta
estará llena la tierra o el reino de los cielos. Así que déjame ponértelo como un ejemplo. Bueno, no tienes que ir ahí, nomás quiero leértelo rápido, pero sí apúntalo por favor en tus notas o ahí en tu Biblia. Lucas 18, verso 10 al 14, Jesucristo lo expone de esta manera y es la parábola del publicano y el fariseo. Me encanta porque Cristo lo dice así, solo leo del verso 10 al 14 y dice Lucas 18, en el verso 10, ponle cuidado, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, es decir, un publicano, un pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, estafadores, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy el diezmo, todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos estaba de pie y estaba a la distancia. Él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Y Cristo dice en el verso 14: les digo que este, es decir, el publicano que reconoce que necesita de Cristo, dice, este descendió a su casa justificado, pero aquel, refiriéndose al fariseo, no, porque es el que se engrandece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Engrandecido. Entonces me encanta el Señor, porque el Señor lo que está diciendo en realidad: pobre de espíritu, déjame te muestro un ejemplo. ¿Ves a este publicano? Está roto y quebrantado y reconoce y ha venido a pedir que yo sea propicio a él. Mientras que el otro sigue de arrogante, sigue diciendo: yo no necesito nada, yo de hecho te doy parte de lo que tengo. O sea, ese orgullo en realidad Dios lo derriba y eso hace muy bien su trabajo. El Señor derriba pequeños reinitos que no tienen en realidad ninguna base porque tú los has creado. ¿Y sabes qué? Pues entonces esa es la esperanza para que es pobre de espíritu. Dice aquí: él, el pobre de espíritu, entrará en el reino de los cielos. Y eso nos pone en realidad entonces en la segunda bienaventuranza que dice Mateo 5:4. Y la tienes en tu Biblia, leámosla juntos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Ves la promesa del que llora? Va a recibir consuelo. Ahora el que llora no está hablando del chillón. El que llora no está hablando de aquel niño caprichoso, consentido, que está berrinchudo, tirado porque no le compraron su juguete. No está hablando del que llora del adulto, el esposo, que se le frustraron los planes y está desesperado porque no le salieron las cosas como él quería. Pero detrás de estas lágrimas sabemos que hay egoísmo, sabemos que hay vanidad, sabemos que hay orgullo, ¿no? Está hablando de otra cosa. El Señor está hablando, este llanto, este lloro, de dolor. Bienaventurado el que tiene dolor. ¿Por qué, pastor? Por causa de su pecado. Lo que va conectada es una bienaventuranza con la otra. La primera es cuando estás quebrantado en el espíritu y reconoces la necesidad de Cristo, por ende, en verdad clamas a Él. Tu corazón tiene dolor y llanto del daño que el pecado ha hecho en tu vida y en la de los que te rodean. Y dice aquí la promesa, es que será un consuelo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Pablo, por ejemplo, dice, apúntalo allí, 2 Corintios 7:10. Pablo dice, la tristeza, en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza que es conforme, dice aquí, al mundo, eso produce muerte. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es esta tristeza y este dolor que tiene tu corazón, dice aquí, si es conforme a algo que Dios ha hecho en tu vida para generar convicción en ti y reconoces, te vas a arrepentir. La otra, que es de acuerdo al mundo, nomás te cacharon y te arrepientes, no, te da remordimiento. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que aquí me cachaste, ahora tengo culpa y no sé qué hacer. Pero si no te hubieran cachado, tú seguirías practicando este pecado sin ningún problema. Mientras que aquí dice, la tristeza conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Claro, he pecado contra el cielo y contra ti, y el Espíritu Santo ha generado convicción en mi vida. Yo no quiero seguir haciendo esto. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Sé propicio a mí. Y entonces hay consuelo. Y eso es la promesa que hace Dios. El llanto es por el dolor de tu pecado. Ahora, lo vimos ahorita en el Nuevo Testamento, en Lucas 18.
pues el dolor que tenía este publicano de las tranzas que habrá hecho con los impuestos del pueblo, ¿no? Que viene arrepentido a pedir perdón. Pero también tú puedes ver la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Le pide todo al papá, se lo despilfarra con prostitutas, se lo revienta, diríamos en México, hace lo que él quiere y llega un momento en el que se encuentra quebrantado en todos los sentidos, pero en esencia en el espíritu. Y está en el fango con los cerdos y no tiene ni para comer y dice, mejor están los jornaleros en casa de mi padre, dice en la Biblia en Lucas 15, y vuelve en sí, es decir, se arrepiente y dice, he de ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es arrepentimiento. Este es un corazón quebrantado. Esta es pobreza espiritual. Mira lo que dice Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así es que esto nos mete en la otra bienaventuranza, la tercera, en Mateo 5:5, y dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes. Cuando habla de los humildes, no está hablando del humilde que quizá tú y yo podemos ver en nuestros países en Centroamérica, y así de que es bien humilde porque no tiene nada. No. La raíz de esta palabra humilde, como está escrito en griego, es la raíz que significa mansedumbre. O sea, Jesucristo está diciendo, bienaventurados los mansos. Ay, por favor, no los mensos. Los mansos. Bienaventurado el que es manso. ¿Viste? Esto es diferente. Porque está diciendo aquí que el mundo te vende literalmente que el mundo le pertenece a los poderosos, a los ricos, al que puede, al que trepa, al macho. No. Y Cristo dice, no. La tierra es para los mansos. Y tú puedes venir y decir, pero los humildes, ellos están, en realidad todo el mundo se burla, el abuso, la injusticia. No. La tierra es para los mansos. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y sabes qué? Un hombre manso es el que se contrasta de un hombre arrogante, de un hombre orgulloso, de un hombre soberbio. El que es manso, literalmente, la Biblia dice que la mansedumbre debe ser la persona que piensa no más alto de lo que debe de pensar. No te la creas, ¿no? Y la verdad es que, ¿sabes una cosa? De aquí en adelante podrás ver entonces que las bienaventuranzas son como escalones. Necesito estar quebrantado, arrepentirme, mi dolor de pecado, entregarle esto al Señor y empezar desde abajo humillado, y empieza entonces a subir, porque no se trata de debilidad y de que no puede, ni de flaqueza, se trata de la gracia de Dios. Ahora, una persona mansa es como si fuese una persona domada. Porque lo puedes ver en un ejemplo, un potro, un caballo joven, salvaje, no domado, pues es muy rebelde, no va a someterse. Y el ser humano puede someterse a cualquier cosa, puede estar en esclavitud antes de que someta su vida a Dios. ¿Puedes ver eso? En cuántas cosas del mundo se somete el ser humano, pero no quiere someterse al Señor. Pero esta característica del ciudadano del reino de mansedumbre nos habla como de un potro salvaje. ¿Sabes que un potro salvaje domado tiene la misma fuerza de un potro salvaje sin domar? La diferencia está en que el potro domado ha decidido literalmente someterse al que lo gobierna, al que le da la dirección. Y es como tu vida y la mía. Tú y yo somos domados. Es decir, hemos decidido poner toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro control en manos de nuestro amo, el Señor, en manos de quien nos gobierna. Hemos decidido nuestra fuerza ponérsela a Él, que es quien nos da la dirección. Y esto es lo que significa realmente ser un manso. ¿Quién podría ser un manso en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas? Pues de acuerdo al libro de Números, Moisés. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre humilde y manso más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Pero en el Nuevo Testamento viene uno que es manso, uno mayor que Moisés. Y Mateo 11 nos lo deja saber, y es Jesucristo que dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. La bendición de esta bienaventuranza, de bienaventurados los mansos, ¿sabes cuál es? Que heredarán la tierra. Ahora, la tierra no se trata de un pedazo de parcela donde vas a construir. Está hablando literal de la herencia de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. El humilde de corazón tiene un lugar heredado en el cielo. Así es que eso
lo vemos ahora entonces, la cuarta bienaventuranza, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué más dice la bendición? ¿Ellos serán qué? El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Ahora, porfa, pon algo de cuidado en esto. Cuando habla de hambre, no está hablando del hambre como pudiéramos entender tú y yo, que hace 3 y 4 horas no como y lo que tengo es una manifestación de mi estómago que me pide comer y tengo apetito. No habla de esa hambre. Es interesante que en el contexto de cuando Cristo habla pudiéramos entender lo siguiente, porque es que tú y yo no entendemos cómo es verdaderamente hambre. O sea, tú comes dentro de 3 horas y estás bien. El problema de esto es que tú y yo debemos de perfilarlo así. En Occidente no lo podemos vivir y menos en Estados Unidos. Gracias a Dios que provee comida para nuestro plato. Gracias a Dios que tenemos el sustento. Pero cuando vas a África, cuando tú vas a Medio Oriente, tú puedes ver ahí lo que ellos experimentan hasta morir de inanición. Eso es hambre. Pero entendiendo el contexto, lo que Cristo Jesús quiere decir es, así como alguien con hambre pudiera desear la comida, que tú pudieras desear la justicia de Dios, su palabra en ti, que tengas sed del Señor. ¿Te acuerdas la conversación de Jesucristo con la samaritana en Juan 4? Que le pide agua y ella habla con él un rato y él le dice a ella, si supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. El agua que yo te daría haría que en tu vida nunca jamás tendrás sed. Así es que lo que está diciendo aquí es, en ese contexto de hambre, de verdaderamente como un bebé con hambre necesita su biberón, así con esta hambre tú pudieras realmente pedir al Señor que te alimente con su palabra y con su justicia. Mira por favor lo que dice, no está en la pantalla, el Salmo 42, verso 1 y 2. Como siervo que anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso dice el Salmo 42. ¿Puedes ver eso? Así que en un sentido metafórico deberíamos tú y yo de tener esa hambre y esa sed por Dios, por su presencia, habitar en su presencia y recibir de Él su palabra. Así deberíamos para poder ser justificados. Y entonces lo podemos ver en Amós. Amós es un libro, pastor, de la Biblia. También es un libro de la Biblia. No te preocupes, tú nomás apunta esta referencia. Amós 8, verso 11 al 13. Vienen días, lo tienes en tu pantalla. ¿Quién declara que vienen días? El Señor. En que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. La gente vagará de mar a mar, van a ir del norte al oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor y no la van a encontrar. En aquel día vírgenes hermosas, jóvenes van a desfallecer de sed. Va a venir el día en que tú has sido tan rebelde y tan idólatra que ya ni siquiera quieres nada conmigo. Pero va a venir el día en que tengas necesidad de esto y no lo vas a encontrar. Así es que hoy es el día donde Dios está hablando. Hoy es el día de recibir nuestro corazón que pueda tener sed de Él. Porque la bendición de los que tienen hambre y sed de su justicia, dice aquí, será saciada. El Señor va a saciar el hambre que hay en tu corazón. Y entonces, déjame nomás verlo así. En Lucas 18, lo que vimos del publicano y el fariseo, pues Jesucristo pone la tragedia no en el publicano, porque él se arrepintió y le dijo al Señor, ten misericordia de mí. La tragedia es para el fariseo que arrogante y soberbio no reconoció la necesidad de la justicia de Dios. Entonces no serán justificados. Y dice entonces Isaías 53, refiriéndose a Cristo, al único que nos puede dar justicia. Nosotros le entregamos nuestro pecado, Él en la cruz lo lleva y Él nos entrega la justicia. ¿Y dónde dice eso? En la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 5. Él, hablando de Jesucristo, como apuntando hacia Él porque es profético, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de nosotros. ¿Puedes ver qué importante esto? Ahora,
Ya vimos las 4 primeras bienaventuranzas, vamos a ver rapidito las otras 4. Ahora, las 4 bienaventuranzas habíamos visto que eran las que tenían que ver con el corazón de poder tener una relación con el Señor. Ahora vamos a ver entonces esta bienaventuranza, es la que está en el verso 7. Okay, esta es la 5ª bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Misericordiosos. O sea que aquí estas bienaventuranzas, antes de seguir de la 5ª a la 8ª, tienen que ver con mi relación con el hombre. Las primeras tienen que ver con, ojo, el carácter de un discípulo o de un ciudadano del cielo arrepentido. Y las otras bienaventuranzas, las otras 4, tienen que ver con el carácter del discípulo o del ciudadano del cielo, ojo, mostrando su fruto de conversión. Las primeras 4, veo yo si me he arrepentido, son características, y las otras 4, cómo es mi vida como un convertido. Me encanta, porque eso entonces nos tiene que llevar a ver características que haya en tu vida y en mi vida. Primero ser quebrantado, después ser humilde, después de sentir el dolor del pecado, arrepentirme, entregarle esto a Dios, y ahora, arrepentido, vamos a ver cómo es que nos relacionamos con la gente. Pues lo primero que nos dice es algo bien fuerte. Porque si estas bienaventuranzas describen el carácter de un pecador arrepentido, nos deja en el segundo punto que dice, el auténtico secreto de la felicidad. Bueno, de aquí en adelante ya vamos a ver entonces el fruto de la conversión. Pero yo te pregunto esta noche, dice, bienaventurados los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo estás tú en esto de la misericordia? ¿Eres misericordioso? Porque el Señor está diciendo bienaventurados los misericordiosos. La pregunta es, ¿eres misericordioso? Si eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Si no eres misericordioso, no alcanzarás misericordia. Es bien sencilla la bienaventuranza. Es una promesa. Si eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Ahora, ¿qué quiere decir esto de misericordioso? Literalmente quiere decir lleno de misericordia. Es esto. Es ser rápido en perdonar. Dios fue misericordioso y no nos dio lo que nosotros merecíamos por su misericordia. Nos perdonó. La pregunta es, ¿eres rápido en perdonar? ¿Perdonas? Porque si tú perdonas, Dios te perdona. El problema está en que queremos venir delante de Dios, perdónanos, Señor, nuestras ofensas, pero yo no quiero perdonar al otro. Yo no quiero perdonar al otro. Y eso me pone en una posición de juez sumamente egoísta y de control de que yo hago lo que yo quiero. Yo nomás quiero que me perdonen a mí, hagan conmigo lo que yo quiero, pero yo no voy a hacer con el otro lo que el otro merece. ¿Por qué? Bueno, el problema aquí es este. Si tú no perdonas, si no eres misericordioso con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero, con tu amigo, si no tienes misericordia por el otro, el problema está en que tú vas a empezar a albergar en tu corazón una raíz de amargura, mi hermano. Y cuando tú tienes amargura en tu corazón y la has dejado que se estanque, ella crece. Y tú la riegas con la herida, tocándola y tocándola, tocándola. Lo que vas es literalmente haciendo lo siguiente, generando, ponle cuidado a esto, resentimiento y rencor. La raíz de la palabra rencor, ojo con esto, quiere decir rancio. Así que lo que tú tienes en tu corazón desde hace 3 años, porque no has perdonado, es un corazón que apesta, que está rancio. El problema que no has podido superar porque no pudiste pasar por alto la ofensa, porque fuiste, pues es que me ofendió. Pero no tuviste el discernimiento y la sabiduría en el espíritu para poder sentarte y hablar. Mi hermano, escoge tus batallas. Hay batallas que hay que pelear, hay otras que las tienes que dejar pasar. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que pueden perdonar. ¿Cómo es posible que haya gente que seguro tú conoces que dice que tiene una relación y trae a la mesa en la discusión, ya sea en matrimonio, en amistad o lo que sea, cosas que pasaron hace 10 años? O sea, yo he visto parejas que de repente han venido a mi oficina y es que ella trajo y le dijo, es que, ¿te acuerdas hace 10 años lo que me dijiste? Tú dices, bendito, hace 10, ya no me acuerdo. No manches, de verdad ya no me acuerdo. El problema está en que no has podido sentarte y con una actitud de misericordia poder hablar en esto. Fíjate que la palabra misericordia tiene una raíz del hebreo que quiere decir Hesed, con H, Hesed. Y esta, en su significado, quiere decir fidelidad o lealtad. Tiene que ver con lo que Dios hizo.
en su lealtad y su fidelidad con el pueblo. Y cuando yo veo esto es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel fue infiel. El pueblo de Dios traicionó a Dios con otros dioses. El pueblo fue rebelde y aún así en el incumplimiento de su pacto Dios le perdonó. La Biblia dice en el Salmo 103 que asimismo Dios alejó y dejó ir los pecados tan lejos como el este del oeste. Dios no trajo otra vez tu pecado y te lo restregó en la cara. Dios no viene con lo que hiciste, de donde te sacó Dios hace años. No viene y te dice desde su trono, perdiendo el tiempo con un detalle, diciéndote, ¿te acuerdas de dónde te saqué y lo que me hiciste? No. Dios suelta. Eso es lo que quiere decir perdón en hebreo. La palabra para el hebreo es soltar. Mi hermano, suelta lo que estás agarrando que te tiene atrapado. No hay peor prisión que un corazón que no perdona. Tu problema ya en verdad no es la otra persona. Tú sigues con ese resentimiento y la otra persona ni se acuerda de eso, ni sabe que tú estás pasando lo que estás pasando, producto de que tú le das alimento a la raíz de amargura y hoy estás con rencor y estás enfurecido. ¿Y sabes qué es lo que está pasando únicamente? Que estás siendo prisionero de ti. El problema del perdón no es, no, ojo, no creas esto que el mundo te vende. Perdonar es olvidar. No, no es cierto. No es olvidar, no es un sentimiento. La situación con el perdón tiene que llevarte a algo y es a buscar la reconciliación. Porque tú puedes perdonar, yo ya lo perdoné y nunca hubo una reconciliación. Claro, si la otra persona no quiere, pues entonces tú perdonas, liberas en tu corazón y tiene que ver con la otra persona. Pero lo que debes de buscar es la reconciliación, porque Cristo dice que todos debemos literalmente de ser compasivos. Y esta palabra compasión que es, pastor, te la voy a dar para que la tengas bien clara, bien sencilla. Compasión, padecer con. La palabra compasión es padecer con. En México diríamos pues ponte en los zapatos del otro. La Biblia dice, ¿sabes qué? Llevar las cargas los unos de los otros. Es poder entender, ¿te puedes poner en mis zapatos un minuto? O sea, tú tienes este pleito con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa y no has entendido de dónde viene la raíz de su problema. Quizás es de la infancia, quizás tiene ciertos traumas, quizás tiene falta de aprobación, y tú te estás poniendo una actitud de juez y no apruebas absolutamente nada y le robas la individualidad y encima te puedes mirar en unos jardines terribles. El problema es que no tenemos compasión. Y porque no tenemos compasión para poder ponernos en el zapato del otro, no sabemos cómo manejar el perdón. Y el mundo, si te envuelve, te dice, ¿qué? Que te pidan perdón a ti, papá. Y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de ponernos los lentes de Dios y poder ver la capacidad que la misericordia de Dios nos deja ver a ti y a mí hoy, y es esta. ¿Sabes lo que es la misericordia? Que Dios no te dio lo que mereces. Tú y yo merecemos el juicio. ¿Sabes qué mereces? ¿Sabes qué? Quítate de tu mente hoy 2 palabras, te lo ruego. Que nunca abunden en tu mente ni en tu corazón. 2 palabras para que estés tranquilo o tranquila. Asumir y merecer. Cuando asumes, traes a tu círculo a quien quieras para que haga lo que tú dices. Y cuando dices merecer, ¿sabes qué es lo único que mereces? La muerte. Así es que quitémosla. Porque Dios en su misericordia nos dio una oportunidad, porque es compasivo y con amor, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Por favor, dímelo fuerte, ¿qué hizo Dios? Así es que el amor es dar. Dios amó al mundo y dio a lo más hermoso que tenía y era su hijo, para que tú, perdido como yo, buscando identidad y propósito y felicidad en otros lugares, ya no estemos más perdidos y que nuestra identidad sea Cristo y eso nos lleve en verdad a ser salvos y a vivir eternamente. Así que el amor de Dios es dar. Y tú lo has oído desde este púlpito. Entonces los lentes de nosotros tendría que ser dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Ese es el evangelio. Cristo Jesús es lo que hizo. Dio su vida, aunque yo no la merecía, para pagar mi pecado. Y yo no quiero perdonar a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa. ¡Wow!
Bienaventurados los que perdonan rápido, porque ellos recibirán perdón. Tengamos que tener cuidado. Mira cómo lo pone Cristo en Mateo 5, por favor. Mateo 5, verso 44 al 48, y está en tu pantalla. Cristo Jesús dice: yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol a los malos y a los buenos, envía lluvia a los justos y a los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, pues ¿qué recompensa hay en eso? A los corruptos cobradores de impuestos también hace lo mismo. Si eres amable con tus amigos, pues ¿qué? ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos pecadores hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Sí, pastor, está bien, pero ¿por qué? No, es que no, deme tantito más para entender. Un ejemplo, déjame decírtelo así. Sé intencional en buscar al necesitado. El perdón, concédeselo a quien te haya ofendido. O sea, pasa por alto esa ofensa. Necesitas del Señor para hacer esto. Busca al Señor. Sé paciente con el inmaduro. Ahora, ya casi entiendo, pastor. Nomás deme un ejemplo. Te lo quiero dar. Ahí te va. El pueblo de Dios estaba en el desierto, desobedeció, fue rebelde, ofendió a Dios, su creador y su Dios. Y aún así Dios le perdonó. Ahora, mira lo que dice entonces Éxodo 34. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, perdona la transgresión y el pecado. Dios no te restriega en la cara lo que pasó ayer, porque todos fallamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él no viene y nos restriega lo que pasó hace tiempo con nuestro pecado. Él lo pasa por alto y Él nos perdona. Y ahí es donde entonces tú vas a alcanzar la misericordia, que es la bendición de esta bienaventuranza. Y vamos a la sexta. Mateo 5, verso 8, por favor, léelo conmigo. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, literalmente lo que quiere decir en esencia es los de corazón puro. O sea, bienaventurado el que tiene un corazón puro. ¿Qué significa eso, pastor, del corazón puro? Pues es un corazón inmaculado. ¿Y qué quiere decir eso, pastor, de inmaculado? Literalmente lo que quiere decir es un corazón que no permite mezclarse con nada que no tenga que ver con Dios. Lo que está diciendo en realidad es un corazón que es libre de culpa, que es inocente, que no se mezcla permitiendo que haya una contaminación de alguien que genera una mala influencia en tu vida. Así es que literalmente lo que quiere decir es estar, ojo, libre de influencias contaminantes del pecado. El Salmo 1 nos lo revela mejor. Dice el Salmo 1, y empieza igual, Salmo 1, verso 1. Bienaventurados, ¿viste? Bienaventurado, feliz, dichoso. Bienaventurado el hombre o el varón que no anduvo en consejo de alguien que no quiere nada con Dios. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos o en consejo de impíos. Bienaventurado serás cuando tú no recibes consejo de alguien que no quiere nada con Dios. No tiene sentido que abras tu corazón y tu oído a alguien que no quiere nada con Dios, como el vecino del cuarto piso que de repente quiere aconsejar mi matrimonio y tiene 5 matrimonios. Y porque tiene 5 matrimonios, entonces ya te quiere aconsejar, porque lleva 5, debe tener experiencia. No. Ten mucho cuidado de que nadie contamine tu corazón. Jeremías 31, 33, en tu pantalla dice así: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Declara quién? El Señor dice: voy a poner mi ley dentro de ellos y dice aquí, y sobre su corazón la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere ser tu Dios y quiere en tu corazón poner su palabra y que tú seas puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué hará puro la persona su corazón? Solamente con la palabra de Dios. Así que esta bienaventuranza en realidad dice que los de limpio corazón verán a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando Dios tiene misericordia y te permite hoy en la mañana que lo puedes ver en su creación. Hizo una nueva mañana, los pájaros salen, el sol nace y tú despertaste. Todavía estás acá, todavía tiene un plan por amor.
Dios sigue perfeccionándonos hasta el día de la venida de Cristo. Dios lo que está trabajando en nuestra vida, tú puedes ver su mano y su amor. Así que tú y yo, al ver a Dios, sentir a Dios, vivir con Dios, estar en su presencia, habitar en Él, lo que hacemos es que tenemos una profunda felicidad, de donde hemos llamado nuestro sermón así. Y dice la Biblia, busca la paz con Dios, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que necesito santidad, necesito ser apartado del pecado, necesito un corazón puro. Y bueno, esto nos lleva a la séptima bienaventuranza, porque el corazón puro se conecta con la paz y lo apacible también. De hecho, Santiago lo dice así, la sabiduría de alto es primeramente pura y después pacífica. Así es que ya vimos lo puro, veamos lo pacífico. 5:9 de Mateo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, dice aquí, son los que procuran la paz. No está hablando es el que está en paz. No. Está hablando el que trabaja para llevar a cabo la reconciliación. Eso es lo que dice. O sea, te lo quiero poner en la pantalla. El pacificador es aquel que procura la paz. Y dice, es aquel que está dispuesto siempre a ceder, a soportar, a perdonar y a obrar para conciliar la paz. El mundo te lo vende al revés. El mundo no quiere que tú hagas nada. El mundo quiere que tú seas pasivo. Pero Cristo no. Cristo dice, no. Tú sé activo. Tú busca, procura, trabaja para que haya paz. Y en Mateo 7:12, la que se conoce como regla de oro, el mundo te la tuerce y te la vende al revés, porque el mundo te dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y te dejas sentado en el sillón, pues yo no hago, órale. Pero Cristo dice, no, muévete y sé intencional. Haz al otro así también como quieras que el otro haga contigo. Y entonces te lleva en una posición de ser compasivo. Y entonces lo que tú quieres que hagan contigo, ve y procúralo. Y hazlo con el otro. Y eso me encanta. Porque entonces aquí dice, la gran promesa de verdad es pues que seremos llamados hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. ¿Es importante la paz? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es lo que hizo. Él fue el mediador entre un hombre pecador y un Dios santo. Cristo fue un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando fueron a arrestar a Jesucristo en el Evangelio? Llega un montón de soldados y de gente del sacerdote y llegan a arrestarlo, y Cristo Jesús no fue violento. Cristo Jesús se rehúsa a eso. En cambio, Pedro en su carnalidad sacó la espada, llegó y ¡guángale! Le cortó la oreja a Malco. Entonces Cristo Jesús le dijo, oh, no, y toma la oreja, se la pone de nuevo y dice Cristo Jesús, o sea, ¿no te das cuenta que yo podría clamar a mi Padre y me manda 12 legiones de ángeles y aplastamos todo esto? Pero Cristo dice, tiene que ser como fue escrito. Yo debo de padecer, debo de sufrir, así está escrito. Y esto es para que tú y yo sigamos sus pisadas. Esto es para que tú y yo podamos entender eso. Y cerramos con la última bienaventuranza. Voy a leer de verso 10, 11 y 12. Mateo 5, verso 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Así que Cristo Jesús está hablando aquí de dos causas de la persecución, y lo dice así. O sea, no está hablando de cualquier persecución, es bien claro y puntual. Cristo dice, son por dos cosas. El verso 10 es por causa de la justicia y el verso 11 es por causa de mí. Así que si tú y yo hemos de sufrir por causa de Cristo, estamos sufriendo porque estamos viviendo de acuerdo a la justicia del reino de Dios. Si tú y yo estamos padeciendo como cristianos, es porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es ser fieles ciudadanos del reino. Nadie que se diga cristiano va a ser un cristiano de closet. Nadie puede estar guardado con sus convicciones, con sus creencias y con su fe y no representar dignamente al evangelio y quedarse callado por temor a que me persigan. No. Si tú eres verdaderamente un ciudadano del cielo, un ciudadano del reino, tú vas con tu fe y tu convicción a predicar lo que es Cristo, a mostrar el reino de Dios y su justicia y lo que el reino de Dios ha hecho en ti. ¿Y sabes qué? Entonces te van a perseguir.
te van a perseguir. Y yo no sé si tú has experimentado eso de repente, a lo mejor en tu familia, te hiciste cristiano y ya no te habla la abuelita. Yo no sé si en tu trabajo no quieren que hables del Señor, no quieren que nada, a uno ya lo corrieron, a Alex ya lo hicieron. O sea, aquí no estamos experimentando la persecución que hay en Medio Oriente, pero aquí hay de alguna manera persecución. O sea, el Señor lo que está diciendo es: va a venir a ti. ¿Por qué? Porque la gente te ve diferente. La gente nos ve diferente y entonces nos rechaza. La pregunta es esta para ti: ¿te ve la gente diferente? O sea, ¿puede ver la gente que eres diferente? ¿O simple ve cómo tú te conformas a las cosas de este mundo, a la moral de un mundo perverso, pervertido y de cabeza? ¿O realmente la gente está viendo que eres distinto en tu manera de vivir? Porque tú y yo como creyentes, cuando vemos estas bienaventuranzas, no podemos pensar que las bienaventuranzas la gente las va a recibir muy bien. Están padrísimas, pastor, qué buenas las bienaventuranzas. Y las va a aplaudir y va a decir: me encantan, me encantan. Oh, no. Así como aborrecieron a Cristo, el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Tú nomás hablas de Jesús y la gente dice: espera. No, tú tu vaina, yo la mía. La gente detesta eso. Y tú puedes ver a Jesús con su firme posición y su compasión y su ternura y su amor, y tú lo puedes ver cómo se sacrificó, y tú puedes pensar: pero ¿cómo es posible que alguien así haya mostrado esas virtudes? Y te cuesta creer que le hayan hecho daño. Sí, lo rechazaron. La misma gente que de pronto tú ves en los evangelios que decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después estaban diciendo: crucifícale. Y la evidencia está en la crucifixión. La evidencia está en que no les gusta a Jesús. Y el libro de Juan dice: ¿por qué? El libro de Juan dice: porque vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La realidad es que todo el que hace lo malo odia la luz. Y la Biblia dice en Juan 7:7: porque el mundo detesta a todo aquel que da testimonio que sus acciones son malas. Si tú llegas en el nombre de Jesús a exponer lo mal que está haciendo el otro, esta gente te va a odiar. ¿Y sabes qué? Dice entonces aquí: el mundo te va a perseguir. Los incrédulos van a ver valores distintivos y característicos del ciudadano del reino de Dios, aquí, en ti y en mí, y te van a rechazar y a perseguir. Pero la promesa tiene una gran bendición. Léela conmigo en el verso 12 para cerrar. Ve el verso 12. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Cristo Jesús dice esto es para ti, y tú heredarás el reino de los cielos. La recompensa es grande para ti. Así los persiguieron, pero sabes una cosa: Dios lo ha dicho, esta recompensa es para ti. Dios no es deudor de nadie. Dios dijo y lo va a hacer. Dios dijo, y te acuerdas que lo dijo Cristo a Pedro, pero le dijo: en esta vida, el que haya sufrido por causa de Cristo, en esta vida tendrá 100 veces más, y así también merecerá la vida eterna. Ánimo, mis hermanos, ánimo. El sufrimiento presente no es nada en comparación a este eterno peso de gloria que nos espera como cristianos. Amén. Vamos a cerrar con la red, como estamos cerrando este tiempo de Mateo en Calvary Español. La red, R-E-D, recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tengo que recordar? El reino de los cielos, según Jesús, es para los que hacen la voluntad de Dios. Ponle cuidado, recuerda esto: el reino de los cielos es solamente para los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y dónde veo eso? ¿Te acuerdas? Seguramente has orado la oración del Padre Nuestro, pero tú has orado: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Y hágase qué? Tu voluntad. Pues entonces el reino es para los que hacen su voluntad. Eso es lo que tengo que recordar. Ahora, en Mateo 7:21, lo veremos más adelante, dice algo interesante, porque Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Cristo Jesús dice en Mateo 5:20, y lo vamos a ver en 2 semanas, pero dice: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque son hipócritas. Los fariseos son unos hipócritas. Están nada más poniéndole peso a los demás: tienes que hacer esto, tienes que hacer, y ellos no lo están haciendo. Cuidado con eso. Entiende, eso es lo que tenemos que recordar. El reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios. Entiende, el reino de Dios no pertenece a los que confían en su propia rectitud. Debes de entender bien eso, mi hermano. El reino de Dios no es para los que hacen obras.
El reino no es porque tú eres bueno y ayudaste a la gente a cruzar la calle. El reino de Dios no es para ti porque tú eres merecedor porque haces buenas cosas. Oh, no, 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 no. Ese no es para ti. El camino del ciudadano del reino de Dios es cuando el evangelio proclama a tu vida que tienes soberbia, que tienes orgullo y te deja ver que eres un pecador culpable, que necesitas arrepentirte porque eres merecedor del juicio de Dios. Eso tengo que entender. Así que deja que Dios cambie tu vida. Es necesario experimentar la angustia del quebrantamiento espiritual y que tengas convicción de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, no seamos arrogantes ni orgullosos pensando en que no le necesitamos. Esto no es todo. La vida después de este mundo solo se puede entrar si tienes un ticket. Y el ticket fue la muerte de Cristo en la cruz, y yo lo recibo cuando creo en esa obra. Y entonces podré heredar la tierra. Deja que Dios cambie tu vida. Reconoce la necesidad del Señor. ¿Y sabes qué? Si tú has estado hoy aquí y has sentido que Dios te ha hablado hoy a tu corazón, has estado aquí y en momentos sientes, ¿sabes qué? Yo me he sentido así, pastor. O sea, he estado en momentos en que me siento vacío o vacía. He estado en momentos en que siento que mi vida no tiene propósito. He estado en momentos en que siento que pues como que existo nomás, pero como que no tiene sentido de nada de lo que hago. Como que en verdad como que no me gusta mi vida y como que estoy ahora mismo sin entender nada, pastor. Si estás tú aquí así, entonces este sermón es para ti. Si no te gusta tu vida, ¿por qué no intentas nacer de nuevo? ¿Por qué no intentas darle la oportunidad a Dios que te transforme? Porque si tú estás aquí hoy y sientes un vacío en tu corazón y sientes como yo me sentí alguna vez, que en la escalera del éxito, en la fama de las novelas, nadie me dijo que hasta arriba en la cima de la fama no había nada allí, y que sentía un vacío en mi corazón, que a pesar de que sentía en verdad que tenía rating y la fama y mi esposa hermosa, mis hijos, dinero, esto, era sumamente pobre en espíritu. Nada me saciaba, estaba deprimido y no tenía sentido mi vida. Pero Dios un día me mostró esto. Dios un día me dijo: si tú reconoces que eres pecador y estás hoy reconociendo que no te puedes tú restaurar y salvar a ti mismo, entonces yo entraré y transformaré tu vida y seré tu Dios. Y quizá tú estés aquí hoy. Y si tú estás aquí hoy y te está pasando esto, solamente quiero orar por ti. Ahí en tu lugar en donde estás, simplemente conecta tu corazón con Dios. Y que sean tus palabras: yo quiero orar por ti. Pero tú arregla esto, ponte a cuentas con Dios según cómo está tu corazón. Cierra tus ojos y déjame orar por ti. Y si estas palabras son las que tú quieres decir, exprésaselas desde tu corazón al Señor y dile: Padre, Dios Todopoderoso, reconozco mi vida de pecado. Hoy me has hablado y me arrepiento. Señor Jesús, hazme tuyo o hazme tuya. Quiero que tú transformes mi vida porque ya no la aguanto. Hazme nuevo o nueva. Entra en mi vida. Señor, dirige mis decisiones y dirige mis pasos. Señor, dale sentido y propósito a mi vida y perdona mis pecados, mi rebeldía y mi desobediencia. Quiero de hoy en adelante seguirte y representarte de manera digna. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bien, familia, si tú hiciste esa oración, si tú sentías en tu corazón ponerte a cuentas con el Señor, solamente te quiero pedir un favor: déjame ver con tu mano levantada. Porque si tú hiciste esa oración y levantaste tu mano, como iglesia nosotros queremos ayudarte, discipularte, queremos acompañarte en lo que estés pasando y poder en realidad que tú crees que hacen fe, para lo cual están nuestros hermanos ahí. Tú ves ahí, nuestros hermanos quieren darte una Biblia, orar por ti y decirte cuál es el mejor paso para ti. Así que si tú de pronto conectaste esa oración con el Señor,
al final del servicio, no te vayas sin pasar ahí con nuestros hermanos. Ahí está Manny, está María o Luisa o Ana o Juan. Ve con ellos y diles: yo hice esa oración, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Los demás, Dios les bendiga. Pongámonos de pie para cerrar alabando a nuestro Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Vayan en paz, Dios les guarde y bendiga. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la noche. Gracias a los que están en Facebook o en YouTube. Hasta mañana o hasta el sábado. Nos vemos el sábado que viene y si necesitan oración, por favor, pasen al frente. Thank you.